así en versión Reina Valera 1960, como nos gusta a muchos. Pedid y se os dará. Pregunta: hicimos la tarea. La pastora Catalina nos indicó que había recibido dirección de hacer cartelera de sueños. Cartelera de sueños. Y al entrar nos hicieron entrega de unas hojas. La idea es que allí escribamos esos sueños, esos anhelos, esas peticiones que tenemos para entregarle a nuestro Señor. Entonces, este mensaje, pues yo ya lo había escrito o lo había preparado hace como 6, 7, 8 años más o menos. En realidad fue uno de los primeros que preparé cuando conocí el Evangelio. Y les quiero compartir en parte cómo lo tenía escrito en aquel tiempo y lo que el Señor ha hecho al día de hoy. Y es que este mensaje se escucha mucho, muchas prédicas acerca de pidan y se les dará, ¿cierto? Y pide cualquier cosa a Dios, que Dios te cumplirá cualquier anhelo y cualquier petición de tu corazón. Y te pido que escuches el mensaje hasta el final para que comprendas la intención del mensaje. En ese sentido, lo primero que quiero decirte es: ten paciencia. Ya lo había dicho antes, no voy a compartir otra vez acerca de la paciencia, pero ten paciencia. Por lo general, cuando escribimos este tipo de deseos, cuando hacemos este tipo de carteleras, nosotros queremos que lleguen ya, ¿cierto? Entonces, no falta el que pone el viaje a Cancún. ¿Quién puso el viaje a Cancún? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Me dañó el ejemplo. Bueno, a Cartagena, a Confam, al de Río Negro al menos. Y cuando ponemos ese tipo de deseos, ¿cierto? Queremos que lleguen ya. Pero es necesario aprender a tener paciencia. Paciencia. Mateo 7, del 7 en adelante dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? Entonces, tenemos un Padre que es bueno, y Él da cosas buenas a sus hijos. Este versículo es hermoso, y yo escucho muchos predicadores que lo utilizan y lo dicen así, textual, tal como está, y ahí terminó la predica. Pídale a Dios cualquier cosa, Él se la va a dar, y ya, y ahí terminó la predica, y todos se fueron felices para la casa. El versículo 12 dice: así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Entonces empieza diciendo: pidan cualquier cosa, lo que sea, porque el Padre que es bueno se las va a dar. Él tiene cuidado de ustedes. Pero después dice: cualquier cosa que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Les pregunto entonces, ¿significa eso que para que Dios cumpla su promesa en nosotros existen condiciones? ¿Qué dice la iglesia? Existen condiciones para que Dios cumpla su promesa. Mira, ahí está. Jesús dice primero: el Padre que es bueno les dará cualquier cosa que pidan. Pero después le dice: hagan con los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes.
¿Existe una condición ahí de por medio? Sí, dice la iglesia. No escucho un no. Sí, listo. En ese sentido, hace aproximadamente 7 años, yo estaba escribiendo este mensaje. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado paciencia. No estoy diciendo que sea el más paciente de todos. Muchas veces me ha acelerado los tiempos. He dicho cosas que no debo decir cuando no las debo decir. Pero podría decir que tengo paciencia. Y durante 7 años esperé a que se presentara esta oportunidad para dar este mensaje. Así de paciencia tengo. Esperé a que la pastora Catalina me dijera: Yuyu, la próxima semana para que des un mensaje, cartelera de sueños, y la idea es que hables acerca de el cumplimiento de sueños, o bueno, lo que Dios ponga en tu corazón. Y yo: listo, pastora. Ese mensaje no lo va a dar yo, lo va a dar mi esposa, porque mi esposa es la soñadora en la casa. Pero mi esposa está enferma y al final me tocó a mí. Y Dios sabe por qué hace las cosas como las hace. Entonces yo desempolvé este mensaje y yo dije: bueno, llegó el día, llegó la hora, nunca lo había compartido con nadie. Y este mensaje está dirigido a aclarar un punto. Y es que muchas veces en la iglesia nos dicen: pida lo que sea, que le va a llegar. Y hace 7 años que escribí este mensaje, eso se creó una espinita en mi corazón. Y yo decía: en serio, cualquier cosa, lo que sea. Yo no creo. Y empecé a encontrar unos versículos bíblicos. Te lo voy a compartir. Salmos 37:4, que lo usamos muchísimo, sobre todo en los cumpleaños. Y Él te concederá las peticiones. Ahí está. En la versión Reina Valera 1960, si lo vamos a leer completo, ¿qué tal si me ayudan con ese? Salmos 37:4. Dice que deleítate a sí mismo en Jehová, y Él cumplirá las peticiones. ¿Cierto? Ya lo van a poner. Mira, dice que concederá las peticiones de tu corazón, pero primero dice: deleítate a sí mismo en Jehová. En la versión más reciente dice: disfruta de la presencia del Señor, y Él te dará lo que de corazón le pidas. No está diciendo que va a cumplir todo lo que le pidamos. Salmos 24, que también nos encanta y lo usamos muchísimo para un cumpleaños, dice que responda a los deseos de tu corazón y te conceda todas tus peticiones. Pero, siempre hay un pero, esta no es como tal una promesa, es un deseo, es un anhelo del salmista. Vamos a leerlo completo desde el 1. Que el Señor te oiga en momentos de angustia, que te defienda el nombre, el Dios de Jacob, que desde su templo te envíe su ayuda, que desde Sión te brinde su apoyo. Es un deseo. Que tome en cuenta tus ofrendas, acepte con agrado tus holocaustos, que responda a los deseos de tu corazón y te conceda todas tus peticiones. Nos llenará de gozo el verte victorioso, y en el nombre del Dios nuestro alzaremos las banderas. Que el Señor responda a todas tus plegarias. O sea que es un deseo del salmista, no una promesa. Salmos 21:1 dice: Señor, el Rey se alegra por tu poder, grande es su gozo por tu salvación. Le has concedido los deseos de su corazón, le has concedido todas sus peticiones. ¿A quién? Vamos a ver a quién. Lo has recibido con grandes bendiciones, lo has coronado con fina corona de oro, te pidió muchos años de vida y se los concediste. Le concediste además honra y grandeza. Por eso Él se gloría en tu salvación. Lo has bendecido para siempre, con tu presencia lo has llenado de alegría. El Rey confía en ti.
Señor, confía en tu misericordia, Dios Altísimo. Por eso nunca será derrocado, su mano derribará a todos sus enemigos, su diestra destruirá a quienes lo aborrecen. Esto es más un salmo mesiánico, pero está diciendo que le ha concedido todas las peticiones de su corazón a aquel que confía en el Señor. Salmos 145, del 14 en adelante. Tú, Señor, levantas a los que tropiezan y reanimas a los que están fatigados. Todos fijan en ti su mirada y tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos, colmas de bendiciones a todos los seres vivos. Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces y todo lo que haces es misericordia. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Tú respondes a las peticiones de quienes te honran, escuchas su clamor y los salvas. Tú, Señor, proteges a los que te aman, pero destruyes a los malvados. Es decir, que Dios bendice a aquel que le honra. Allí lo dice claramente. Cumple las peticiones de aquellos que lo honran. Proverbios 10:24 dice: el impío es víctima de sus grandes temores, los justos reciben lo que más desean. La palabra está prometiendo que son los justos los que reciben lo que anhela su corazón. Entonces yo empecé a leer todos estos versículos y en ese momento llegué a una conclusión y yo dije: ciertamente solo los buenos pueden pedirle a Dios. Solo aquellos que se portan como justos le pueden pedir a Dios, y solo Dios se agrada de sus peticiones, porque piden para cosas buenas y no cosas malas. Y enseguida, en medio de mi lectura, terminé rematando con este versículo, Santiago 4:3. Y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Mi conclusión en ese momento fue: pedirle un viaje a Cancún a Dios es pecado, porque eso solamente lo pide la gente vana. A Dios hay que pedirle cosas con significado, que tengan importancia, relevancia y no cualquier bobada. Y doy gracias a Dios que durante 7 años me hizo guardar la boca, cerrar la jetica y no compartir ese mensaje, porque la verdad es que mi corazón estaba dañado, mi visión de Dios estaba trastornada y mi identidad de hijo estaba fracturada, porque en realidad el amor de Dios no tiene condiciones. Muchas personas hemos andado por ahí por la vida, caminando y esperando recibir un montón de cosas y no las recibimos. Y llega el punto en el que decimos: claro que sí, es que yo no recibo lo que le pido a Dios porque yo soy muy malo, yo no hago las cosas bien, yo soy un mal hijo. Y como soy un mal hijo, y la Biblia dice que Dios solo bendice a aquellos que se portan bien, y yo me porto mal, entonces yo no recibo lo que pido. Y si pensamos así, no podríamos estar más equivocados, porque el Dios en el que yo creo no actúa así. Hace unos años estaba yo recordando este mensaje, y mi esposa, que me conoce, y algunos también saben que yo preparo un mensaje durante años. Yo leo la Biblia, cojo un versículo y lo guardo aquí, allá, y tengo 150 mensajes desarrollándolos, uno por uno. Y un día estaba meditando y dije: voy a terminar tal mensaje. Y yo dije: Dios le promete a Abraham que lo iba a bendecir, pero le pide que debe tener fe, porque si no tiene fe, Dios no le cumpliría su promesa. Y en ese momento empecé a buscar el versículo donde decía eso,
Y yo me puse a buscarlo. ¿Y sabe qué, iglesia, qué pasó? No lo encontré. Yo no encontré el momento en el que Dios le dice a Abraham que debía tener fe para que la promesa que él estaba dando se cumpliera. Mira, te voy a leer lo que encontré. Génesis 12:12. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando leí eso, yo concluí rápidamente. Me le cortaron hojas a la Biblia. ¿En dónde está la parte donde Dios le dice a Abraham: tienes que tener fe para que se cumpla lo que te estoy prometiendo? Y no la encontré. Y en adelante seguí buscando las 3-4 oportunidades en que Dios le repite la promesa a Abraham. Inclusive se la extiende, buscando yo en qué parte le dice: ten fe, o le pone alguna condición para que Dios cumpla lo que le promete. ¿Y sabes qué, familia? No le puso una sola condición, ni una sola. Estamos hablando de plasmar allí nuestros sueños, de decirle a Dios lo que nuestro corazón anhela. Pero yo sé, porque lo he vivido, que muchas veces cuando vamos a plasmar allí lo que deseamos, en muchas ocasiones no ponemos lo que verdaderamente deseamos, porque decimos: yo que le voy a pedir eso a Dios. Y menospreciamos lo que está en nuestro corazón. Parecía que este mensaje iba por otro lado, ¿cierto? La alegría de recibir aquello que se pide es grande, y la forma en la que cambia nuestra vida también. Yo recuerdo que cuando recibí al Señor, yo llegué a la iglesia en un enero, porque mi esposa llegó antes. Ella escucha mejor la voz de Dios que yo. Y llego yo en enero y recibo al Señor. Y en la primera semana de febrero, más o menos en los primeros 2 meses de haberlo recibido, yo me siento en la cama, como en las mañanas cuando uno se levanta y se queda mirando para el suelo, y me quedé pensando. Y yo me estaba arreglando para ir a trabajar, y yo veo mis zapatos, y veo unos zapatos gastados, sucios. Bueno, lo de sucio ya es por desorden mío, pero yo vi unos zapatos sucios, desgastados, de esos que se empieza a deshilachar el cordón y que ya usted no termina amarrando 2 sino 4. Y me empecé a amarrar esos zapatos y yo le dije: papá. Fue la primera vez que le dije papá a Dios, porque mi imagen de padre estaba distorsionada totalmente. Pero había salido de una prédica en la que el pastor, bueno, yo no estuve en esa prédica, pero me la contaron. Por eso hay que hablar, iglesia. No sabes lo que hablar puede transformar la vida de una persona. Sí lo sabes, estás aquí porque te hablaron. Te transformó la vida eso. Escuchaste la palabra de Dios y creció, nació, profundizó la fe en ti, porque la fe viene. Y entonces mi esposa escuchó una prédica y ella me contó que en esa prédica alguien le dijo que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tienda, mirara todo hacia el frente, hacia un lado, hacia el otro, y que todo lo que veía
todo lo que alcanzaba a ver y aún más iba a ser de él. Y yo había escuchado que la gente decía que a Dios se le podía decir papá. Yo no sabía eso, porque yo era ateo. Y entonces, para mí Dios era Zeus sentado en su trono con un rayo listo en la mano para destruir a todo aquel que le cayera mal. Y yo estaba sentado en la cama mirando los zapatos y yo le dije: papá, yo quiero unos zapatos, y quiero unos zapatos de color azul, pero no un azul estrambótico, un azul clarito, que sean así bien bacanos y que me sirvan para correr, porque a mí me encanta correr. Y me fui a trabajar con mis zapatos rotos, porque estaban rotos por debajo, pero nadie lo veía. Y estando en mi escritorio, una de las personas con las que trabajaba llama a otra persona y le dice: feliz cumpleaños, te compré estos zapatos. Y esa persona dice: gracias, y se fue a poner los zapatos y no le quedaron. Entonces empezaron a hablar y el uno le dijo al otro: no, tranquilo, yo se los cambio, no se preocupe. Y en eso yo me levanté del puesto porque iba a ir por allá, y esa persona me miró y dijo: yo le miré, me diste estos zapatos. Cuando yo los veo azulitos, claritos, bien bacanos, deportivos, yo, bueno, me los medí, me quedó más o menos un dedo de distancia, y yo dije: perfectos, estos son. Le dije: eso con una suela. Y yo: me quedan bien. ¿Por qué? Quédese con ellos. Yo en ese momento sentí una alegría tan grande. Y ese mismo día, eso fue en la mañana, 3 horas después, Dios confirmó en mi corazón que es mi papá. Mira, yo vengo de haber vivido una vida de carencia tan grande que el momento de los regalos, el 24 y todo lo demás, todavía me incomoda. Lo tengo que reconocer. Todavía genera escaramucia en mí, porque yo no tuve eso. Porque viví una vida convencido de que regalar o recibir muchos regalos es malo. Pero sé que muchos, por no decir todos, los que estamos aquí, tenemos ese pensamiento. Y tenemos ese pensamiento porque muchas veces cuando le pedimos a Dios, cuando necesitamos algo de Dios, vamos allá al secreto y le decimos: Señor, perdona todas mis ofensas, yo también perdono a todos los que me han ofendido por si acaso. Señor, yo te prometo que no vuelvo a hacer ninguna cosa mala. Y pongo una oración y todavía no pido, yo espero. Y después, como cuando yo siento ya como que la cosa, ¿cierto? Como que ya endulza el corazón del Padre, ahí sí: bueno, papá, lo que pasa es que tú sabes. Pero si te parece bien, o sea, si tú crees que sí lo necesito, entonces para que porfa me ayudes a pagar los servicios. Pero solo si a ti te parece, si es tu voluntad, Señor, porque tú sabes pues que si no, no voy a poder comer, no voy a poder vivir acá. Entonces, gracias, Señor, no te olvides de mí. Amén. Y muchas de nuestras oraciones son oraciones de mendigo.
Yo también he orado así, mendigando a mi Padre. Yo no me imagino el día en que mis hijos tengan que acercarse a mí queriendo un helado, diciéndome: oh honorable Padre, yo sé que ayer me porté muy mal, yo sé que hoy también, pero quiero que te conmuevas tu corazón y tengas en cuenta mis compromisos como hijo, para que calmes mi sed. Se les menciona charro y hasta tonto. ¿Quién es Dios para ti? ¿Realmente es tu proveedor? ¿Realmente es tu Padre? ¿Quién es Dios para ti? Ahora, en contraposición a todo lo que dije anteriormente, todo lo que en mi corazón dañado había preparado en algún momento, quiero traerte esto a colación. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El día que leí este versículo, yo recordé a Jesús. No es que me hubiera olvidado de él, sino que recordé sus acciones. Y recordé una escena que es de película, pero pues que no hay otra forma de imaginársela. Y dice la escritura que antes de que se partieran, se multiplicaran los panes y los peces, Jesús tomó lo poco que había en sus manos, lo elevó a los cielos y dio gracias. Se habían multiplicado los peces en ese momento. Había llegado el panadero con todo lo que se necesitaba en ese momento. No. ¿Había ocurrido ya el milagro? No. Pero Jesús ya estaba dando gracias, porque así es con papá. Jesús tiene clara la identidad de hijo y tiene claro quién es su padre, y nosotros debemos aprender a ser como Jesús, tener clara nuestra identidad de hijo y tener claro quién es nuestro padre. Señor, gracias. Ahí donde estás, tómate un minuto, no para pedir, sino para dar gracias por aquello que aún no ha bajado tu corazón, pero Dios ya te concedió. Para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree tampoco. No menosprecies ninguna de tus peticiones, aunque parezca vano. Un día en esa temporada mi esposa, estábamos en el cuarto y ella me dice: amor, qué rico un helado.
mi respuesta, como lo fue muchas veces, porque mi corazón estaba dañado, fue: no hay con qué. Así que ella me miró como las mujeres miran a los hombres cuando les dicen que no. Bonito, ella me miró bonito, ¿cierto? Y se fue para la sala. Y cuando estaba en la sala, yo escuchaba. Y yo: ¿qué está haciendo? Era más o menos la 1 de la tarde. Nosotros teníamos que salir hacia cierto lugar y encontrarnos con unas personas. Cuando nos encontramos con esas personas, una de ellas tomó a mi esposa y le dijo: venga. Yo creo que fue la pastora Catalina, no sé, alguna persona. Le dijo: venga, venga. Y se la llevó y empezaron a hablar por allá, todo. Cuando va volviendo, exactamente el helado que me había dicho que ella quería comer. ¿Sabe qué hizo mi esposa? Se fue para la sala y le pidió al papá. Dios tiene cuidado en todas las cosas de nosotros. En todas las cosas. Pero sí te digo, hay que tener paciencia. Y hay que conocer a nuestro Padre. Si nuestro Padre no concede algo en el tiempo en que lo pedimos, existe una justificación que no tenemos por qué conocerla, sino que llegado el tiempo Él nos hará saber todas las cosas. Todas las cosas. La primera vez que yo fui a comprar una moto, compré una 125. También por fe de mi esposa, no mía. Pero compramos una moto 125. Y en ese momento yo dije: ay, qué rico una 150. Y luego dije: ay, qué bueno una 200. Qué bacano. Y pasaron 3 años y yo con la 125. 4 años y con la 125. 5 años y con la 125. Fueron aproximadamente, fueron aproximadamente 9 años con la 125. Y yo deseando una moto mejor y pidiéndole a Dios la provisión. Pero yo no sabía que mi esposa estaba pidiendo un carro. O sí sabía, pero me hacía el tonto. Y Dios le cumplió primero la petición a ella que a mí. Y le dio la bendición de poder comprar un carro. Pero yo quería seguir queriendo la 200. ¿Y sabe qué pasó? Cuando cambié de moto, compré una 150 porque no me alcanzaba para la 200. Y duré con una moto 150 aproximadamente 1 año y medio, 2 años casi. Y la razón por la cual compré la 150 y no la 200 fue porque no me alcanzaba. Y la razón por la que no cambié la moto fue porque no me alcanzaba. Hasta que un día pasé por un concesionario aquí en La Ceja y yo vi una moto de mi altura, porque eso es lo más importante para mí, que sea de mi altura, o que yo sea de su altura. Y yo dije: yo la quiero, pero no me alcanza. Y yo miré mis bolsillos. Esto lo cuento no por chicanear, sino por testimonio. Todos por testimonio, somos testimonio vivo de Dios. Y yo recuerdo en ese momento que yo me miré los bolsillos y yo tenía 200,000 pesos para mercado, no para la moto.
casa. No, me encontré con mi esposa en el negocio y yo le conté, estaba viendo una moto tal. Y ella con su fe que a veces hasta me choca, llega y me responde, pues hágale, no es capaz, yo no me alcanza, no da en este momento, no hay cómo, no, esperemos, ya llegará el momento. Y yo me fui para la casa caminando así, y con ese pensamiento me dije, si me da, y si me da, y si me da, y si me da, no, ¿qué me va a dar? No. Me encerré allá en la casa, me senté en la cama, en una esquina, como cuando uno se levanta y se queda mirando para abajo, así mismo, y recordé los zapatos. Y yo le dije, verdad. Es que no es muy tonto, iglesia. Y yo dije, verdad. Y tenía chanclas, pero yo dije, papá, ¿verdad que yo tengo un papá? Y yo dije, papá, no la necesito, pero la quiero. No me hace falta, pero tú sabes que es un anhelo. Yo quiero una 200. Pasó un mes, ¿cierto? 20 días. Y ya tenía la 200 en mis manos. Mira, muchas veces vas a encontrar personas que, como yo, van a querer truncar tus sueños, tus anhelos, y que por la condición de su corazón, transitoria o permanente, pero por la condición de su corazón, te van a decir, a Dios no le pida eso, ese conchudo. Hoy yo te digo como alguien que no se atrevía a pedir porque consideraban que eran bobadas. Pide sin miedo, pide sin límite, pégate a la palabra profética de este año. Cielos abiertos. El Señor, si tú no tienes cómo, el Señor pondrá conexiones. Ahora sí, ¿quién va a pedir ese viaje a Cancún? Aún así, aunque Dios no pone condiciones para ser padre, ni para darle a sus hijos, lo cierto es que nosotros, ¿quién es cristiano acá? De la iglesia solo aproximadamente el 60% son cristianos, pastor. ¿Quién es cristiano acá? ¿Quién es cristiano pero que no sea un cristiano, ¿cómo se dice? Oculto? Porque es que hay más de uno que... ¿Quién es cristiano? Yo. ¿Chévere ser cristiano? Sí. Esa es nuestra religión, el cristianismo. Sí. Sí. Listo. Pero somos hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Amén. Y como hijos, el hijo siempre va a querer corresponder al amor de su padre, sobre todo cuando es un padre tan amoroso. Dios no nos pone condiciones, pero hay un fin para todas las cosas, iglesia. Hay un objetivo, hay una meta, ponlo como quieras. Y la idea es crecer. Ya te dije que para recibir buenas dádivas del Padre, porque toda dádiva y todo lo perfecto proviene de ¿dónde? De lo alto del cielo. ¿De quién? Del Padre de las luces,
hay mudanza ni sombra de variación alguna. Él es inmutable, Él no cambia. Él siempre es el mismo. Él no te va a poner condiciones para tratarte como un hijo amado. Para nada, en lo absoluto. Como lo dice su palabra, Él tiene misericordia de toda su creación. Pero somos hijos que aman a su Padre, y el que lo ama guarda sus mandamientos. Y la idea es crecer. La idea es no comportarnos como niños fluctuantes, necesitados de leche, que hacen una pataleta porque Dios no les cumplió la petición que estaban haciendo. Señor, es que yo te pedí ese negocio y ese negocio no se dio. Patea la piedra, le pega al perro, tumba la puerta y maldice todas las bendiciones que Dios le ha dado. Vamos a crecer, seamos agradecidos. Dios hace poquito nos viene hablando acerca del contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Yo estoy tocando todos los temas que tocan normalmente en estas prédicas, y muchas veces te dicen: no te contentes con lo que tienes, busca más. Yo te digo, pide lo que sea. Cualquier cosa que pidamos creyendo, lo recibiremos. Pero sé una persona madura. No formes una pataleta porque Dios no te cumplió lo que pediste. Señor, yo te pedí que esa relación se diera y no se dio. De gracias. Señor, gracias porque me trataron mal en el trabajo. Gracias. Señor, gracias porque sufrí ese accidente. Gracias. Señor, gracias porque tuve esa pérdida. Gracias. Pero yo te pido no volver a tener una pérdida como esa. No es lo más lógico, es lo lógico. ¿Cuántos de ustedes le dicen al Señor: Señor, te pido en el nombre de Jesús que me pases por una prueba tan difícil como la de Job? Es más, que me duelen hasta los riñones. Yo quiero eso. Señor, yo quiero perder a mis hijos, yo quiero perder todo lo que tengo. ¿Cuántos han orado así? Y muchas veces yo he escuchado en otras iglesias, en esta no, hermanos de la fe diciéndole al otro: no, hermano, no le pida a Dios que lo saque de la prueba es necesaria. Es necesario que pasen por la prueba, porque es que si no pasan por la prueba, no es formado. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Cuando estaba en Getsemaní: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No te pongas a pedir pruebas. ¿Para qué? Es que yo he escuchado cristianos que hacen esa oración: Señor, mándame una prueba bien difícil. Le manda la prueba y no la pasa. Pida cosas buenas. Pida cosas buenas. Dígale: Señor, si puedes evitar la enfermedad, saca la enfermedad de mi vida. Señor, te pido en el nombre de Jesús que no me permitas vivir tal situación. Es lo más lógico. Es lo más lógico. Pídele a Dios y pídele cosas buenas. ¿Quién tiene un buen Dios bueno? ¿Quién tiene un buen papá? Dame un fuerte aplauso al Señor.
Vamos a crecer. Juan 14:12 dice: de cierto les digo que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién tiene mejor identidad de hijo, tú o Jesús? Jesús. Pidan el nombre de Jesús. Más fácil. Juan 16:23: en aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Pidan el nombre de Jesús. Mateo 18:18: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden mi Padre, que está en los cielos, se lo concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. La fórmula poderosa para pedir: en el nombre de Jesús. Sencillo. Confía en su nombre. Di el nombre de Jesús sin temor, con reverencia, pero sin temor. Él es bueno. Mateo 21:21: Jesús le respondió: de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Primero, pidamos en el nombre de Jesús. Segundo, pidamos con fe. Marcos 11:22: Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Fe. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Por eso, no nos olvidemos de dar gracias. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. En estos días estaba en la posición de responder la misma pregunta que siempre hacemos, sobre todo cuando empezamos en el Evangelio: ¿por qué las personas malas reciben cosas buenas? Nos encanta hacer esa pregunta. Dios es un Dios coherente. Si quieres recibir cosas buenas, vete a Proverbios. Lee todo lo que dice allí y ponlo en práctica. Y te aseguro que te van a llegar riquezas y todo lo demás. Te lo aseguro. ¿Sabes por qué las personas malas reciben cosas buenas? Y con buenas siempre se refieren al dinero. Porque ponen en práctica los principios financieros que se deben poner en práctica para recibir ingresos financieros. Así de sencillo. Dios dice en su palabra algo muy sencillo: el perezoso, cuando es verano, se acuesta a dormir, y cuando llega el invierno pasa hambre. Mas el diligente en el verano trabaja y guarda, y cuando llega el invierno no pasa necesidad.
Es así de sencillo. Las personas que lo ponen en práctica viven bien. Las personas que no lo ponen en práctica viven mal. ¿Por qué? Porque así Dios lo dice. Tú puedes ser una persona muy bonita, una persona que le da a los demás, una persona que siempre está dispuesto a ayudar a los otros. Pero si no te preparas para el día malo, no esperes que el día malo tengas más que pan. Porque Dios promete que tendremos el pan de cada día. Pero no esperes tener un carro de lujo en medio de una necesidad económica si no guardas para ese carro de lujo. Seamos maduros, coherentes. Aquí les viene otra perla. ¿Por qué las personas malas hacen cosas malas y aún así les va bien? Porque muchas de esas personas malas, pese a tener dineros mal habidos, dan. Y nosotros que decimos ser buenos, nos llega el pago y nos lo mecateamos en cositas. Pon en práctica los obvios financieros, porque muchos dicen son secretos financieros. ¿Cuál secreto? Ahí está en su palabra. Da al necesitado y recibirás. Así es sencillo. Cuando recibas, guarda. Y después de guardar, invierte. Ya. Ay, Señor, es que yo le doy a todos los necesitados, pero nunca tengo para comprarme uno. Yo quiero una moto, quiero un carro. Guardamos o nos compramos la salchipapa. Primera Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedíamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué versículo tan confuso? Si pedimos según su voluntad, Él lo cumple. Pero si pedimos cualquier cosa, Él lo cumple. Ok, entonces, si pedimos según su voluntad o no. ¿Qué dice la iglesia? ¿Recibimos si pedimos según su voluntad o no? Y solo si pedimos según su voluntad. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es su voluntad? ¿Y qué es lo bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios? ¿Cómo? Obediencia. O sea que si soy obediente con Dios, Dios me da. Y si no soy obediente, entonces Dios no me da. Por misericordia. Es por misericordia. Pero entonces, ¿cómo pido según la voluntad de Dios? Entonces es solamente si obedezco. O sea que Dios es retributivo. Vuelvo a leer. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Yo he escuchado a muchos pelearse con ese versículo. Pelearse. Todas las redes sociales se encuentra un montón de gente tirándole sátiras al otro. Es que ustedes piden y no piden según la voluntad de Dios. Y a Dios no le gusta que pidan viajes. A Dios no le gusta que pida
Porque usted no pide según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo pido conforme a la voluntad de Dios? Cuando nos encontramos con este dilema, y ya veo que no soy el único, es porque necesitamos pararnos frente al espejo y analizarnos a nosotros, no a Dios. Si estás en ese dilema en este momento con lo que acabo de decir, tienes un problema grave, y es un problema de identidad muy grave. Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo no tengo que preguntarme si lo que pido, lo pido conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Y si el Espíritu Santo mora en mí, Él me hace saber a mí todas las cosas, y juntamente con Él he recibido todas las cosas. Y entonces en mí opera la voluntad de mi Padre. Y en mí está el deseo y el anhelo ferviente de hacer la voluntad de mi Padre. Y si yo sé que soy hijo, cualquier cosa que yo pida es conforme a la voluntad de mi Padre, porque soy su hijo. Soy su hijo. Ponte sobre tus pies, iglesia. Está dirigida a que cada una de las peticiones que hemos puesto en esa hoja se cumpla. Pero quiero que este mensaje quede claro esta mañana y guardado en nuestros corazones. Eres hijo e hija de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para salvación. Hemos sido hechos hijos de Dios. Te invito a que tengamos nuestra identidad clara. No dudes. ¿Es la voluntad de Dios darme o no darme? No dudes de tu Padre. Ten en cuenta estas 6 cosas. La primera es dar gracias. La segunda es pide en su nombre. La tercera es pide creyendo. La cuarta es
quinta es: sujétate a la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la sexta es: cuando pidas, pide como hijo, no como mendigo.